Bendiciones, hermanos. Es un placer el estar aquí con todos ustedes una vez más, am, viendo esta continuación del estudio de Génesis, ¿verdad? La vez pasada estábamos hablando acerca de cómo entró el pecado en la humanidad desde una perspectiva aplicativa, personal, filosófica, y cómo es que así como Adán y Eva pecaron, es un reflejo de nuestra vida, de nuestro caminar, ¿no? Y hoy vamos a estar viendo cosas muy interesantes acerca del pecado en la humanidad y que no se detuvo ahí con Adán y Eva, sino que continuó en las sociedades y en las personas. Pues la Biblia en Romanos nos dice que por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces hoy vamos a estar leyendo el Génesis capítulo 4. También hoy vamos a ver bastantes cosas interesantes, pues aquí es el inicio de pecados que se fueron iniciando en la sociedad, ¿no? Vamos a ver muchos por primera vez en la historia qué pasó, ¿no? Y no quiero dar spoilers porque estamos entrando en ello, pero vamos a comenzar. Vamos a leer Génesis capítulo 4 del versículo del 1 al 4 y vamos a empezar de allí. Dice así la palabra de Dios, estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando, cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar el estudio de hoy. Gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra, Señor Jesucristo. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a través de la vida de cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos vayan a observar a través de las redes sociales, Señor. Te pedimos que tu palabra sea de edificación, de exhortación y de consolación. Te pedimos que nos ayudes a entender, Señor Jesucristo, cómo podemos ir creciendo, Padre Santo, en nuestro caminar en santidad, Señor, en amor y en el conocimiento tuyo, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aquí vemos que después de la caída fueron expulsados del huerto, y lo primero que vemos en el capítulo 4 es que Adán y Eva siguieron con el mandato que Dios les había dado, ¿no? Donde les decía fructificar y multiplicaos. Y nos dice el versículo 1 lo siguiente: ahora bien, Adán se allegó a su mujer en relaciones sexuales y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón, ¿no? Y ya luego dice que fue Caín y luego que fue Abel. Entonces Adán y Eva no tuvieron el temor, a pesar de las circunstancias, de obedecer este mandato que Dios les había encomendado, de multiplicar la tierra de seres humanos, y ellos lo cumplen, ¿no? A pesar de las circunstancias donde estaban. Podemos aquí tal vez meter un poquito de aplicación, ¿no? Hoy en día la gente tiene miedo aparentemente por la circunstancia en la que vivimos y dicen, es que es un mundo ya es un mundo muy malo, ¿no? Es un mundo muy malo y no hay que tener hijos porque la sociedad se corrompe. Bueno, es que si los humanos dejan de tener humanos, pues afecta a la sociedad. Y la humanidad siempre ha estado mal, entonces no es gran problema, ¿no? Si un punto de miedo para un ser humano pudo haber existido, fue ¿no? Separado de Dios, del entorno donde conocía y que él había sido creado a algo nuevo, algo aterrador, ya no estando en la presencia de Dios como antes lo estaba haciendo, y aún así ellos, confiando en Dios, lo obedecieron. ¿Cuánto más nosotros, ¿no? Como seres humanos en un mundo ya un poco más estable para tener hijos, ¿no? Obviamente tiene sus complicaciones, pero ese es el mandato de Dios que nos dio a los seres humanos. En el versículo 2
Bueno, vamos a hablar acerca de la expresión porque creo que es interesante cuando dice, aquí se está refiriendo a Eva y ella dice, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Muchos escolares llegan a pensar que Eva estaba pensando en que Caín era esa promesa, porque acuérdense que cuando Dios los castiga les da una promesa donde le dice, va a venir uno de tus descendientes donde se va a pelear con la serpiente y va a acabar con esta maldición, ¿verdad? Donde le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y algunos escolares llegan a pensar que ella exclama porque piensa que este era el descendiente que lo iba a liberar, ¿no? Solo se me hizo interesante y lo quería traer, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que pasó aquí. Pero obviamente ella no entendía que esto iba a venir hasta mucho tiempo después y pues tuvo otro hijo que se llamaba Abel, ¿no? Tiempo después, dice el versículo 2, dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Versículo 3, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Aquí vemos, y vamos a estar analizando al final el punto aplicativo de cómo es que se refleja el pecado de Caín en nuestras vidas y cómo evitar en la circunstancia en la que llegó a meterse Caín. Pero ahorita lo que vamos a ver es que la continuidad del pecado en la sociedad y en las vidas de las personas está presente en el texto. Algo que estaba estudiando es que muchos cristianos, por no decir, pero son bastantes, llegan a pensar que este relato, he estado hablando mucho acerca de la evolución y de todo este rollo, pero ellos llegan a pensar que con los lentes que tienen de la teoría de la evolución, que el relato de la generación o la descendencia de Caín es una rama de los Homo sapiens, porque dicen que eran perversos, porque dicen que estaban muy limitados, y dicen que eso encuadra con la interpretación de la ciencia que hay hoy en día. No, ellos dicen, sí, ¿ves? Es que la Biblia dice, ¿no? Ellos no creen que la Tierra es joven, sino que tiene muchos miles de millones de años y que sí evolucionó y se meten en todo este asunto y llegan a interpretar esto. Y es algo peligroso y es antibíblico. La Biblia no nos enseña esto porque, número uno, el concepto de la evolución y de que antes existieron semihumanos, no como nosotros, sino que más incapacitados y luego evolucionaron hasta nosotros, no es un concepto que ha existido por siempre, sino que es algo del modernismo. Entonces pensar que Moisés tenía esto en mente cuando escribió el texto, pues es algo falásico, número uno. Número dos, es algo anacrónico, va contra la cronología de Génesis. Génesis nos dice que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, capaces de razonar, con un alma, con pensar, igual a nosotros.
Y decir que tuvieron un descendiente que fue inferior a ellos, pues es algo anacrónico, debería ser al contrario, y la Biblia no nos dice eso. Entonces es antibíblico, y vamos a no tocarlo tan a fondo, pero sí aclarar que Caín, al igual que nosotros, hablaba, Caín, al igual que nosotros, se comunicaba, Caín, al igual que nosotros, pecaba. Y ese es el fruto de haber descendido de los primeros humanos que heredaron la naturaleza caída. Entonces, aquí pasa algo, una historia interesante que la vamos a volver a ella al final. Pero aquí sucede el primer acto atroz en la historia de la humanidad. La imagen de Dios en el ser humano es violada por otro ser humano. Aquí ocurre el primer acto atroz contra la corona de la creación. Se asesina, se le quita la vida a otro ser humano. Esto solamente nos da la continuación, esto solamente nos da a nosotros la idea de que el pecado, cuánta influencia tuvo ese desobedecimiento y que se cumplió lo que Dios le dijo, que el día en que comieras del árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y la muerte viene con el pecado, el odio y todo lo malo que hay en el mundo viene con el pecado. Y esto sucede aquí con Caín. Y luego Dios lo castiga y lo manda afuera. Y él tiene miedo, y ahorita vamos a explicar eso. Pero vamos a seguir leyendo el texto. Versículo 17. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Aquí vemos que ellos, al igual que nosotros, Caín, al igual que nuestra sociedad de hoy, empiezan a construir comunidades, porque eso es algo del ser humano, construir comunidades de vivienda que las llegamos a conocer como ciudades, cuando esas comunidades crecen demasiado, ¿no? Entonces aquí también vemos no solamente el avance del pecado, pero el avance tecnológico. Puede ser algo bueno o algo malo, pero estaba avanzando la humanidad, y es que esto es lógico. Cuando llegara la humanidad iba a ir creciendo en conocimiento por exploramiento de las circunstancias y del contexto donde estaban. Pero luego dice, Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Aquí estamos viendo un deterioro en la sociedad en cuanto a la descendencia de Caín, acerca de que se van alejando cada vez más de su creador, dedicándose no a adorar, no a servir a su creador y a los mandamientos que le hizo, sino a sus necesidades egoístas, a sus deseos oscuros. Y ahora se rompe otro mandamiento que hasta ahora había sido establecido, el cual era que el matrimonio era establecido por un hombre y una mujer. Hay mucha gente que dice, a ver, la Biblia no condena la poligamia y Dios lo permitía, entonces por eso debe permitirse. Sí, tenemos que entender, número uno, que Dios no lo permitió, pero número dos, por la corrupción del ser humano corrompió esto, y se ve aquí el inicio de esto, donde se corrompe. Dios creó al principio un hombre y una mujer y les dijo que iban a abandonar a su padre y a su madre y se iban a hacer una sola carne. No creó en el principio un hombre y dos mujeres, o dos mujeres y un hombre. No, creó a un hombre y a una mujer. La intención de Dios desde el principio fue que solamente el matrimonio estuviera constituido por un padre, una madre, un esposo, una esposa. Pero aquí, por el deterioro del pecado, el deterioro que causó el pecado en nosotros como humanos, en la sociedad que estaba aquí, muy temprana edad, se comete el segundo acto contra el designio de Dios. El matrimonio. Se crea el primer matrimonio polígamo con este personaje perverso de Lamec, ¿no? Donde dice que obtuvo a dos mujeres y se casa. Vamos a seguir leyendo la historia. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. Volvemos a ver otra vez el avance que estaban teniendo la humanidad también. Conforme avanzaba el pecado, estaba avanzando los avances de desarrollo en su cultura
¿Por qué? Bueno, puede ser por varios factores, por necesidad, ahí en el punto positivo, pero si el texto nos está hablando acerca del deterioro pecaminoso, creo que era más por la ambición de tener más y por sus deseos egoístas que por el hecho de sobrevivir, ¿no? Esto pudo haber sido malo o bueno, lo podemos ver desde la perspectiva y los lentes que queramos, pero el punto es que estaba avanzando también al mismo tiempo que en pecado, en conocimiento de imponerse sobre el entorno donde vivían, ¿no? Porque Dios, aún así, aunque cayó el hombre, siguió estando por encima de la naturaleza. Ahora lo que le dijo Dios es que iba a ser más difícil ahora, pero no que iba a dejar de controlar al mundo o que iba a ser más fácil, no, ahora iba a ser más difícil. Entonces vemos que ahora empiezan a hacer lo que conocemos como ganados de animales y empiezan a hacer como le conocemos los que se mueven de un lugar a otro, ¿no? Por eso las carpas. Versículo 21. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocaban el arpa y la flauta. Ahora otro avance, la música, ¿no? Desde el inicio de la humanidad la música ha estado presente en nosotros y esto lo refleja el Génesis, ¿no? Interesante que nos dice que uno de los primeros instrumentos fueron el arpa y la flauta, ¿no? Entonces el conocimiento del ser humano sigue reflejando esa capacidad que Dios le dio para inspirarse a controlar su entorno y a crear cosas inspirativas como esto. Si la descendencia de Caín hubiera sido como el Homo sapiens, si nos basamos en su teoría de ellos, estos seres no tenían la capacidad de racionar a nivel creativo como lo somos los seres humanos. Entonces aquí se contradice lo que dicen nuestros hermanos de teología liberal, donde que la descendencia de Caín era algunos residuos de los Homo sapiens y de todos estos seres, ¿no? Que no existieron. Eso es contradictorio a la Biblia, ¿no? Nos dicen que tenían la capacidad de hacer ganados y de tener inspiración artística como nosotros, seres humanos normales. Vamos a seguir leyendo. Versículo 22. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada Naama. Seguimos viendo el avance tecnológico que estaban teniendo, ahora con herramientas de bronce y de hierro, ¿no? La famosa era del metal, pero aquí obviamente en un proceso más rápido. Versículo 23. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mata a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces, ¿no? Aquí vemos no solamente que este hombre tuvo varios hijos creativos que tuvieron avances muy avanzados, no solamente que hizo el primer acto atroz contra uno de los fundamentos que puso Dios para la sociedad y la humanidad, que fue el matrimonio, pero ahora este hombre, algunos dicen cántico, otros poema, expresa en este poema, fíjense, ahora aquí también se hace el primer poema o el primer cántico de la humanidad, pero no para bien, para mal, para expresar que él era un tipo fuerte, un tipo que podía, por su propia voluntad. Aquí es la cúspide en la sociedad. Si hay un reflejo en esta sociedad prediluviana, es tan alejado de Dios. Caín tuvo temor, por lo menos después de caer, y le pidió a Dios, pero este hombre no, este hombre dijo, no, si Dios castiga 7 veces a cualquiera que daña a Caín, no Dios, creyéndose y poniéndose por encima de Dios, porque creía que su fuerza y su voluntad era lo máximo, ¿no? Si alguien pudo haber sido el primero con la filosofía de Nietzsche, era Lamec, se lo vamos a poner así. Pero es lo que dice, yo voy a castigar 77 veces a quien quiera que quiera herirme. Este es el punto culminante en lo que vemos esta sociedad perversa. Esto es lo que el pecado ha hecho a la humanidad, que va envolviéndose en pecados
pecados, cada generación se va alejando más y más y más de Dios. A una generación egoísta, muy avanzada en conocimiento y en tecnología, pero de nada sirve si lo hacemos de una manera para nuestros deseos egoístas y personales. Y aunque tal vez pudieron haber vivido bien por los avances que tuvieron, pero el problema no es el mundo tecnológico, el problema no es el conocimiento que vamos a adquirir, el problema es que dentro de nuestro corazón yace el pecado. Y no importa qué tan avanzados estemos, no importa qué tanto conocimiento estemos, nada nos puede quitar eso excepto el sacrificio de Cristo. Pero aquí es lo que vemos en la generación de Caín. Esto no habla acerca de que los Homo sapiens estuvieron evolucionando poquito a poquito. No, mi amigo. Todos ellos eran humanos normales como tú y como yo que pecaban. De hecho, al contrario, esto contradice la evolución. Pues aún en conocimiento crecieron, nosotros aún lo hacemos y no somos Homo sapiens. Lo que sabemos ahora no lo sabíamos hace 200 años. Pero aquí contradice la evolución porque en vez de mejorar, si evolucionáramos mejoraríamos también nuestra moralidad. Pero aquí es al contrario, se deteriora. De Adán y Eva, unos humanos inocentes, a un humano tan perverso que estaba alejado de Dios ya en este punto, donde prácticamente no creía en Él, o si creía no quería reconocer que Él era Dios. Entonces esto yo no entiendo cómo lo relacionan con el evolutismo. Al contrario, no hay evolución, hay una desevolución de la moralidad aquí. Entonces con esto definimos, en el primer bloque de nuestro estudio de Génesis capítulo 4, es que la Biblia nos está narrando cómo es que fue las generaciones y la descendencia y los humanos cayendo en pecado, en pecado, en pecado, en sus deseos y en sus pensamientos, en sus filosofías, muy alejados de Dios. Ahora vamos a volver a la historia de Caín y vamos a analizar y tratar de sacar puntos aplicativos para nuestra vida, qué podemos aprender de Caín y cómo refleja algo en nosotros. Vamos a ver el versículo 2. Tiempo después dio a luz el hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Dos oficios que para ese entonces pues eran los más vitales, ¿no? Las hierbas y los animales. A uno se le da uno y a otro se le da otro, tal vez por sus capacidades, sus habilidades, no sabemos. Ciertamente aquí siempre se le da un cierto privilegio al primogénito, ¿ok? Vamos a dejar eso ahí para tener en contexto esto. Caín era el primogénito. Pero vamos a seguir leyendo la historia de Caín y Abel. Entonces aquí vemos que Adán y Eva cumplen con la voluntad de Dios, tienen muchos hijos, ¿ok? La Biblia solo nos habla del hombre, porque en el hombre es donde se va llevando la generación. Por ejemplo, hoy el apellido se va llevando por el paterno, aun cuando la sociedad quiera cambiar esto, siempre ha sido así. Entonces la Biblia no nos dice si tuvieron más hijas o no. Muchos escolares confirman que sí, tuvieron más hijas, muchísimas más. Por eso es que cuando en el versículo donde Caín peca y le dice que lo ha sacado del huerto y él tiene miedo porque lo van a matar, pues la Biblia no nos da específicamente, cronológicamente, las demás personas que existieron, solamente nos da el enfoque de estos dos primeros hombres y de ahí pudieron haber surgido más. No nos dice, luego pasó esto, no. Para que ellos tuvieran la madurez de crear animales, de criar plantas, pues ya han de haber estado adultos y en ese periodo de tiempo también pudieron haber existido más humanos en desarrollo. Teniendo en cuenta, como ya lo hemos hablado en estudios pasados, está en el YouTube, puede volver a ello, las circunstancias, el contexto era muy diferente, el humano era muchísimo más sano en ese entonces porque apenas estaba fresco, entonces era más fácil la capacidad de tener hijos o menos dolorosa, podemos ponerlo así. Entonces, eso de que, viste, esto aclara a los Homo sapiens, o que, viste, este es producto de otra creación, no, nada de eso, nada de eso. Adán y Eva tuvieron demasiados hijos, pero el enfoque de la Biblia es solamente en Caín y Abel, pues fueron los primeros dos hombres que nos da el relato bíblico, ¿ok? También la importancia de que fue el primer homicidio en ese enfoque. No es nada de que los humanos que Caín le tenía miedo eran esos Homo sapiens que habían existido antes del ser humano.
Nada que ver. La Biblia no habla de eso. No hay que, ¿cómo se dice? Meternos en una burbuja y pensar que es la palabra de Dios cuando la palabra de Dios no nos dice eso. Es una imaginación. Versículo 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía caído. Aquí muchos escolares han tratado de descifrar cuál es y por qué es que Dios rechazó a Caín, el sacrificio de Caín, ¿no? Algunas de las propuestas son las siguientes. Algunos han llegado a suponer que en este sentido, en que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, algunos judíos tempranos pensaban que Dios había consumido el sacrificio de Abel. Pero bueno, muchos escolares nos recomiendan que eso solamente es una suposición y no es algo bíblico, entonces queda descartado. Número 2, algunos han llegado también a suponer que la razón principal por la que Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel es que porque Abel ofreció un animal, ¿verdad? Y tiene más valor porque está vivo que las ofrendas de Caín, que porque eran verduras y no tienen una vida como la del animal. Si bien es cierto, podría ser, no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia no nos da una razón específica de por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín. De hecho, algunas traducciones, por ejemplo la Reina Valera dice que miró con desagrado, ¿verdad? Y la Nueva Traducción Viviente no solamente nos dice que no aceptó, y algunas otras versiones nos dicen que Dios simplemente lo ignoró, ¿ok? Se va a traducir dependiendo del enfoque. El único punto que nos da aquí es que Dios aceptó con más agrado, le agradó más el sacrificio de Abel. La intención la razón por la que Dios rechazó el sacrificio de Caín no nos lo da la Biblia, pero podemos implicitar por algunos puntos, ¿no? Pudo haber sido por la intención, pudo haber sido por el valor de la ofrenda, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que el reflejo que dio o la respuesta que dio Caín ante la situación es lo que nos va a decir por qué es que Dios lo rechazó, porque recordemos que Dios conoce los pensamientos. Jesús lo reflejaba, ¿no? Jesús reflejaba que Él conocía el corazón del hombre, lo podía leer y lo puede leer. Vamos a seguir leyendo lo que pasa después de que Él rechaza o no acepta o ignora la ofrenda de Caín. Él se enojó y se decayó, dice. Y le pregunta a Dios, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Tal vez la verdadera razón de por qué lo rechazó, ¿no? Y obviamente pues cada quien puede tener su implicación, pero aquí lo que Dios ya le contesta y le dice, serás aceptado. Le pregunta primero por qué estás enojado y por qué estás tan decaído. Obviamente Caín pues estaba en su enojo y no le contesta a Dios, pero Dios le contesta. Porque Él conoce el corazón, Él conoce la intención y le da la respuesta a por qué es que fue rechazado o qué es lo que debía hacer para que su sacrificio en la siguiente oportunidad fuera aceptado. Y le dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Me gusta el comentario de Calvino porque él habla acerca de la intención que tenía Caín, ¿no? Y él da el enfoque acerca de que Dios, obviamente al aceptar el sacrificio de Abel, y lo mira con grato, y lo toma, obviamente lo tuvo que haber bendecido, y lo bendijo al simple hecho de aceptarlo, ¿no? Lo bendijo sobre su hermano,
Y aquí nace la envidia de Caín sobre su hermano. Recordemos que él era el primogénito, él estaba por una posición más arriba de Abel. Su madre se había alegrado por su nacimiento. El texto explícita o implícitamente no nos dice acerca de Abel eso, pero sí de Caín. Sin embargo, esta pequeña circunstancia fue suficiente para que Caín le tuviera envidia a su hermano, tal vez por un deseo material, no lo sé, o por el simple hecho de que su hermano había hecho algo mejor que él, no lo sabemos, pero entra la envidia en Caín. Versículo 7, aquí Dios dialoga con Caín. Primero le hace la pregunta y luego le da la advertencia. Le advierte desde antes, dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. No me imagino el horror que ha de haber visto Abel o la humanidad en este punto, porque era el primer asesinato. Si ya de por sí es escalofriante escuchar de asesinatos o homicidios, no me quiero imaginar en este punto de la humanidad, ¿no? Algo atroz por un deseo oscuro, por un sentimiento oscuro, por una envidia que tuvo hacia su hermano, cómo escaló hasta el punto de matarlo. Versículo 9. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Todo empieza con una envidia, un sentimiento oscuro. Desde la concupiscencia, ¿no? Nos dice Santiago, viene la idea de esto. Entonces él le tiene envidia a su hermano, ¿verdad? Y niega a tener un diálogo con Dios porque él hace la pregunta, no contesta. Dios le dice la respuesta y aparte le da una advertencia. Se niega a escuchar la advertencia de Dios y luego se aísla para cometer su pecado en lo oculto, llevándose a Abel con él, a donde no lo vieran sus hermanos o sus padres, y comete el pecado en lo oculto, ¿no? Y después de esto, cuando es confrontado por Dios, todavía aún así tiene el pecado fresco, ¿no? La ira de lo que había acontecido, todo estaba fresco y se opone a ello, se hace el que no sabe qué está pasando, llegando hasta ser un poco burlesco, ¿no? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y entonces es cuando Dios lo exhibe y le da su castigo. ¿Qué podemos aplicar de todo esto? Bueno, número 1, a ver, quiero aclarar que aquí nosotros no vamos a llegar, espero que no, ¿verdad?, a cometer el pecado que cometió Abel, pues, perdón, Caín. Pues si hemos sido regenerados de nuevo, pues no vamos a llegar a una circunstancia así, pero podemos matizar este acontecimiento o este suceso en cualquier pecado, sucede de la misma manera. Tanto mentir, tanto fornicar, tanto adulterar, tanto en ese extremo que ocurrió aquí, todos los pecados son lo mismo. Pues esto mismo ocurrió en el huerto del Edén con Adán y Eva, sigue siendo un reflejo de lo que ocurrió allá, pero ahora en la vida de Caín. Por ejemplo, vemos, número 1, a adorar a Dios como Él manda. Caín pecó al adorar a su manera y no con fe. Nosotros aplicamos esto adorando a Dios según su voluntad y no la nuestra.
Si bien es cierto, no nos dice exactamente por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín, pero luego nos dice, si haces lo correcto la siguiente vez, tal vez con una intención para adorarme verdaderamente, no sabemos si él lo hacía de una manera obligatoria o por costumbre, no lo sabemos, pero Dios sí le dio la respuesta para que la siguiente vez que él hiciera el sacrificio, este fuera aceptado. Sin embargo, él no buscó adorar a Dios, sino eliminar a la competencia para que su sacrificio fuera el único. Entonces ahora buscó adorar a Dios bajo su propia circunstancia, bajo su propia manera. Número 2. Dios le da a Caín la respuesta a su problema antes de que venga, ¿no? Le dice en el versículo 7, le dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Señor Jesucristo, en la última noche, como lo veíamos en el estudio del martes, en el Marcos capítulo 14, cuando estaban velando y que los discípulos estaban durmiendo y que no aguantaban, y que Pedro le había dicho que él iba a estar con él hasta la muerte, el Señor Jesucristo los regaña porque no podían quedarse a velar con él un rato, y les dice, velad y orad porque la tentación es mucha, ¿no? Y aquí Dios le da a Caín la respuesta, ¿no? Que debe estar alerta ante su pecado, ante ese pensamiento que vino a la mente de él, esa envidia que estaba teniendo por su hermano, y le dice, debes controlarlo y dominarlo, no dejar que te domine él a ti. Debemos, cuando vengan los pensamientos malos, todo empieza por una idea y esta se va implantando en nuestro corazón y luego estamos maquinando cómo la vamos a llevar a la realidad y luego ¡pum! Pasa al plano de la realidad y cuando menos nos damos cuenta ya lo cometimos y ya es muy tarde en algunos casos porque ya se hizo el caso, el daño ya está hecho. Pero debemos dominar estos pensamientos, estos deseos oscuros. Número 3, cuando somos advertidos por la palabra, por un hermano, por nuestra conciencia, por el Espíritu Santo, no debemos ignorarlos o darle la vuelta, ¿no? No hacernos el del oído sordo, sino escucharlo. Porque aquí Caín, ¿no? Como si fuera nada el que Dios le estaba advirtiendo, o sea, ¿qué mejor consejo podía haber que el de Dios? Pero por la influencia de la idea en su corazón y en su pensamiento, ignoró a Dios, al creador del universo. Entonces no debemos ignorar las advertencias. Número 2, no debemos alimentar nuestra idea o el pensamiento pecaminoso. No seguirle dando idea de cómo lo vamos a llevar a cabo. Número 5, creo que estamos en el número 5, no aislarnos. No aislarnos, porque si nos aislamos tenemos la oportunidad de seguir desarrollando eso y llevarlo a cabo. Los pecados más peligrosos y más duros de luchar contra son aquellos que son en privado, donde no son expuestos porque no pueden ser confrontados. Por eso tenemos una iglesia, por eso Dios puso una comunidad de creyentes. Santiago nos daba la exhortación de que confesáramos nuestros pecados, no como lo hace la Iglesia Católica, pero más en ese sentido de apoyo, para que nos ayuden los hermanos, para que estemos orando los unos por los otros, cuando pecamos, cuando estamos en tentación, cuando estamos en un pecado constante, acercarnos a los hermanos y decir, oye hermano, pues no darles los detalles si no nos sentimos cómodos, pero decirle, hermano, estoy batallando por ciertas cosas, te pido que estés orando por mí, no puedo, batallo mucho con esto. No aislarnos. No pensar, oh, yo soy superior, o dejarse llevar por esa idea, sino pedir el apoyo de la iglesia local que Dios nos ha dado. Es una bendición de Dios. No está de ahí de estética, tiene un propósito en nuestras vidas. Y número 4, cuando seamos confrontados, reconocer que hemos pecado y que hemos fallado. Es difícil. Pero no debemos cometer lo mismo error de Caín, ni de Adán y Eva, de nuestros padres antiguos, ¿no? Cuando ellos fueron confrontados, aun cuando Dios ya lo sabía, ellos quisieron seguir excusándose de sus cosas.
pero para ocultar el pecado es muy imposible para ocultárselo a Dios. Y tarde que temprano van a salir nuestros errores, en nuestra conducta, en nuestro carácter, se va a reflejar. Entonces, para poder cambiar, ¿verdad? Alguien decía que para poder sanar una enfermedad, primero tienes que reconocer que tienes la enfermedad, ¿no? No puedes sanar si no reconoces que necesitas sanar, porque si no, no te vas a poder tomar el medicamento, no vas a poder tomar consejería, ¿entiendes? Entonces debemos reconocer que hemos pecado y buscar la solución de Dios. Pero Dios en el diálogo ahora le dijo, ¿sabes dónde está tu hermano? Y le dice, no, aún, pero no es que Dios no supiera dónde estaba, es que Dios le estaba preguntando a él qué había hecho. Porque Dios siempre dialoga con nosotros. Dios nos va y nos choca y nos dice, tú eres un pecador, hiciste esto. No, Dios quiere que reflexionemos, que nuestra mente sea renovada. Para poder renovar algo tienes que cambiar el pensamiento. Entonces, estos son los 6 o 5 puntos aplicativos que podemos hacer cuando estemos en estas circunstancias. No son historias que pasaron hace mucho tiempo, que sí pasaron hace mucho tiempo y fueron reales, pero no quedaron ahí. Son un reflejo de lo que nosotros vivimos en nuestro día a día y podemos aprender de ellos. A no dejar que esa idea que se nos plantó, es natural porque es nuestra naturaleza pecaminosa tener pensamientos oscuros, sí, pero lo que no está bien es dejarlos que crezcan. Todo el tiempo, como somos seres pecadores, van a venir ideas malas, vamos a tener circunstancias donde nos sentimos obligados a cometer esas ideas, pero aquí la lucha del cristiano es luchar contra esas ideas, obedecer las advertencias, adorar a Dios como a Él le gusta, no a nuestra manera, y cuando pequemos, cuando caigamos, cuando seamos confrontados, reconocer. Es difícil, sí es difícil, pero no imposible. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Vamos a hacer una oración. Y si hay algo que quiero que nos llevemos hoy a nuestros hogares meditando es el error que tuvieron Adán y Eva y Caín fue que no reconocieron su pecado. Aun cuando llegamos pasado, porque vamos a pecar, ¿no? Constantemente vamos a caer, seguimos teniendo esta lucha. Hasta el día de la santificación es cuando nos vamos a librar de este aguijón. Pero vamos a caer y cuando caigamos no hay que ocultarnos, no hay que excusarnos, hay que reconocer. Y Dios es misericordioso, que aun cuando Caín no reconoció, pero le pidió misericordia, Dios se la dio. Y le dijo, nadie te va a tocar, Caín, nadie te va a tocar. ¿Cuánto más si él se hubiera arrepentido, no? ¿Cuánto que hubiera pasado si Adán y Eva hubieran reconocido su pecado y se hubieran arrepentido? Haya sido diferente la circunstancia. Por eso es que mandó a su Hijo. Entonces cuando pecamos, cuando caigamos, cuando estemos en error, hay que reconocerlo y pedirle perdón a Dios. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tu misericordia, porque tú eres bueno y porque para siempre eres misericordioso. Porque a pesar de que caemos, a pesar de que no te escuchamos, a pesar de que seguimos necios con nuestras ideas y nos envolvemos en ellas cada vez más y más y más, tú sigues confrontándonos. Tú sigues ahí moviéndonos y sacudiéndonos la conciencia para que nos arrepintamos y volvamos a ti, Señor. Pues nadie, Señor, nada nos va a apartar de tu amor y nadie va a quitar de tu mano a aquellos a los que tú has escogido, Señor. Nadie los va a hacer. Por eso es que te damos gracias porque sigues constantemente con nosotros, aguantándonos, Señor, a pesar de todas nuestras fallas, Señor, de que cometemos contra nuestros hermanos, contra nuestra familia, contra ti, Señor, principalmente. Tú sigues siendo misericordioso y paciente y quieres, Señor, que nos parezcamos cada día más a ti. Te pido por la iglesia de Woodland, por las personas que nos miran, Señor, que esta palabra haya sido de bendición para todos y cada uno de nosotros. Y por mis hermanos que no pudieron estar aquí, Señor, que los ayudes, aquellos que están teniendo problemas, Señor, aquellos que están pasando por malos ratos y no sabemos, Señor, porque a veces es difícil contarnos las cosas, porque nos da vergüenza, porque no queremos vernos débiles, Señor. Y es entendible y están en su derecho, pero te pedimos que tú seas ayudándolos a ellos en esas circunstancias, Padre. Y que un día, Señor,
Sé misericordioso y concédenos el deseo de que todos un día estemos aquí, Señor, los viernes, adorándote, sirviéndote y aprendiendo de tu palabra, Señor. Ese es nuestro deseo, nuestro corazón, Señor. Que los que estemos más unidos cada día, Señor, haciendo a un lado nuestras diferencias de pensamiento, de motivación, y nos mantengamos unidos en una sola fe que eres tú, Señor Jesucristo. Y que vayas agregando a aquellos a los que tú quieras agregar. Pero cuando lleguen sean una parte con que estemos unidos y se sientan abrazados por nosotros, Padre Santo. Te pido por Gogo Church y por Ve Iglesia, Señor. Y que tú vas a seguir bendiciéndonos tan grandemente como lo has seguido haciendo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quedamos despedidos.